años. Así que voy a pedir por favor que cierren sus ojos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Nos permite reunirnos en un propósito, Señor. Nos da la oportunidad de meditar en tu palabra, para que tu palabra es útil para pedagogar, para enseñar y sobre todo corregir. Que esta mañana tú nos permitas que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, nos diga qué debemos corregir en nuestra vida para agradarte y cumplir la misión por la cual tú nos has llamado a ir y a ser discípulos y llevar tu evangelio a toda criatura. Bendice tu palabra esta mañana, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, así aquí voy a rogarles que leamos de nuevo el versículo base del estudio de hoy. Segunda de Pedro 3:18. ¿Ya están listos, hermanos? Dice así la palabra del Señor: antes bien precede en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos a ver si ustedes van a repetir conmigo bien fuerte la palabra crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Ay? Jóvenes, me ayudan a cantar fuerte, a decir fuerte la palabra crecer. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Su hermano me dijo que diera una enseñanza sobre el crecimiento cristiano, el crecimiento de Cristo. Hermanos, vamos a ver lo que no es el crecimiento cristiano. Actualmente sabemos que la palabra crecer se aplica también a la naturaleza. Lo vemos como un niño que se forma en el vientre de la mamá, se va desarrollando y va creciendo hasta llegar a un hombre o una mujer adulta. Pero también vemos en las plantas una semillita pequeña de naranja. Yo tuve una tía que ella, cuando se comía la naranja, era muy dulce, apartaba las semillas, decían, para tener mejores naranjas. Pero hermanos, esa semilla que empieza un proceso hasta que ya se un árbol y se reproducen más naranjas. Y eso lo vemos también en los seres humanos. Yo pues ya soy abuelo. Y también en la iglesia debe aplicarse el principio con el pastor, con los líderes. Ellos nacen, crecen y se reproducen. Y ahí es donde la iglesia se extiende. Hermanos, hoy vamos a ver sobre el crecimiento espiritual, lo que es el crecimiento en Cristo. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el crecimiento en Cristo? Yo quiero que usted piense, en el mundo se toma la medida cuando un niño nace, le van midiendo la estatura. Dicen, el niño está creciendo. Y también cuando va a la escuela, el niño no sabía leer, empieza a leer. El niño no sabía caminar y la mamá lo va llevando de la mano, el papá, y le va enseñando a caminar. Y si está en el campo, le enseñan a él cómo trabajar la tierra. Y si está aquí en la ciudad, le enseñan a él, y el niño va creciendo. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, crecer en la gracia y ¿qué más? ¿Cuál es la otra palabra? Conocimiento. Y el apóstol Pedro aquí nos enseña esto, porque él se dio cuenta que había hermanos que no crecían en la gracia. Y la gracia es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de agradar, como el Señor Jesucristo agradaba a la gente. La gracia viene de agradar. ¿Cómo es de lindo cuando la gente se desagrada? Cuando ser el cristiano desagrada.
de acá hermano, pero cuando usted es creyente, cristiano verdadero, convertido. Yo he dicho a la gente que yo me convertí en cristiano bautista misionero a los 20 años. Porque el día que me convertí, que el hermano Santiago Cain, que es el autor de esto y que lo conocía él con el hermano Miguel Herrera, ellos llegaron a Panajachel en Guatemala. Y ellos, el día que yo acepté a Cristo, ¿qué creen que me dieron? Un abrazo, no. Me dieron una Biblia. Hermano, me dijo, aquí está su alimento espiritual para que usted crezca. Muchos me preguntan, mira hermano, ¿cómo se ve bien usted? 81 años. Pero ese es el resultado del conocimiento, porque dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. En la época del Señor Jesús no había muchos libros. Los cristianos se memorizaban las enseñanzas de los apóstoles y se las transmitían a la gente, porque la gente tiene un conocimiento muy diferente. Y por eso la primera parte. Yo quiero aclarar que el crecimiento es un proceso. Usted cuando recibe a Cristo empieza, y ahí empieza un crecimiento de la gracia, del conocimiento, y eso hace a usted cambiar. Yo antes de ser cristiano no perdonaba, odiaba, había odio en mi corazón, porque mis padres se divorciaron. Estuve un año con una madrastra que me trataba muy mal. Yo crecí con odio y resentimiento. Y en el mundo fácilmente me llevaban que la tristeza se alivia con los malos. Pero doy gloria a Dios que a los 20 años tomé el último palo que recibí a Cristo. Allí empecé a probar el agua viva de la palabra de Dios. Hermanos, en primer lugar vamos a ver qué es el crecimiento para el mundo. Hay evidencias de crecimiento en el mundo. Y el Señor Jesús, había muchos judíos, maestros de la ley, pero él, como les dijo, hipócritas. Ellos tenían la palabra, pero no habían crecido, hermanos. Y quiero invitarle para que leas conmigo Efesios capítulo 4, 17 al 32. El apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso. Éfeso era una ciudad donde eran los griegos. Y los griegos decían, cuerpo sano, mente sana. Pero Pablo les enseñó que es al revés en la Biblia. Mente sana, cuerpo sano. Dicen, no sé cómo se mira de bien en 81 años, sube las gradas. Todavía a veces leo sin los lentes. Porque la Biblia dice que mente sana, cuerpo sano. La fe nos da vida. Por eso vean conmigo Efesios capítulo 4, 17 al 32. Dice así, y esto que le está escribiendo a los cristianos de Éfeso, y le está diciendo que no han crecido, no han madurado en la fe. Dice el 17, ¿están conmigo? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El que no tiene a Cristo tiene la vanidad del mundo en la mente, pero el que tiene a Cristo y su palabra ya deja esas cosas. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la característica de una persona que no ha crecido en la fe. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay hermanos que reciben a Cristo, pero no crecen y se pierden. Y dice en el versículo 20, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, le está hablando a estos cristianos del mundo.
despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, la escuela dominical, la enseñanza de la palabra, nos ayuda a crecer. Como les decía, lo primero que me dio el hermano Santiago Frank y el hermano Miguel Eder, hace 60 años, me dieron una Biblia. Aquí está su manual de vida. Y empecé a leerla todos los días, a hacer mi cita diaria con Dios. Otros le llaman cuaderno espiritual, pero yo aprendí la palabra cita diaria, reunirme con Dios cada mañana. Y me enseñó 5 cosas: a orar, cómo leer la palabra, entenderla, cómo vivirla, cómo congregarme con mi familia a la iglesia y cómo reproducirme hablando algo de Cristo. No hablo de falsedades, sino no hablo de perdón. Le va a la iglesia, lo ganamos para Cristo y nos reproducimos en él, y ahora él es mejor que yo. Y en la iglesia hay un jovencito de 18 años, como los jóvenes que cantaron aquí, esos himnos tan preciosos. Esos himnos tienen palabra de Dios, tienen mensaje. Hay un joven de 18 años en la iglesia que ya predica mejor que yo. Ahí nació. Pero hermanos, y en primer lugar estamos viendo para el mundo. Y el mundo, el crecimiento, cuando mira a la gente dice, y mire, yo soy cristiano, no, son hipócritas. El mundo a veces ve a los cristianos como hipócritas. Y la palabra hipócrita quiere decir artista, uno que aparenta algo que no es. Ese es un indicador que el mundo ve. ¿Qué ve la gente en su de usted? ¿Lo ve como un hipócrita o como un verdadero cristiano? Hágase la pregunta hoy. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando yo estaba en el mundo, todos los domingos a jugar fútbol. Y en las tardes en un club social. Y a veces a tomar licor. Apenas empezaba a vivir. Pero cuando yo me convertí, porque dice Hechos 3:19, así que como dice arrepentidos y convertidos. Hay muchos que son cristianos pero no están convertidos. Cuando yo pasé la frontera, vi quetzales y nos convirtieron en pesos, porque el quetzal no me sirve aquí. Cuando paso la frontera de Estados Unidos, doy quetzales y me dan dólares. Cuando voy a Costa Rica, allá me dan pesos de Costa Rica. Cuando fui a Nicaragua a predicar, yo me admiré porque di 200 quetzales y me dio 1.000.000 de córdobas, porque la moneda no vale en Nicaragua. Y cuando yo estoy en Guatemala hay ciertas leyes, no solo de tránsito, sino de vida. Y cuando pasan aquí, tienen que cambiar. Pero hay hermanos, hay gente que cuando lo ve a usted, no lo ve como un cristiano convertido. Y hermanos, nosotros tenemos una gran diferencia. Yo le contaba a un hermano que mis 3 hijos le sirven al Señor, y hasta mis nietos. Un nieto ya se ve como traductor. Una nieta de 15 años dirige el grupo de niños en la iglesia. Mi hijo tiene otra iglesia. El otro hijo está ahí en Mississippi. Y que la mayoría son puros mexicanos. Él los contrataron para ganar a los mexicanos para Cristo. Y él los convierte, los bautiza. Y me traje el nombre de una señorita, de una hermana de Chiapas. Me dice allá en Mississippi, fui a predicar. Y me dijo, hermano, quiero que busque a mi hija porque ella quiere una iglesia bautista de las nuestras. Porque va otra que no se parece. Ustedes van allá a Mississippi y las jóvenes y señoritas de México cantan igual que aquí los mismos himnos, allá en Mississippi. ¿Están conmigo, hermanos? Y por eso, lo primero es
¿Qué es para el mundo el crecimiento de un cristiano? No lo ven. En segundo lugar, ¿qué es para el pecador el crecimiento cristiano? Quiero que vean en Lucas 2:52. El crecimiento cristiano es integral, no es solo de domingo. Hay cristianos que solo el domingo son cristianos. El verdadero cristiano es completo, es integral. En Lucas 2:52 habla del crecimiento del Señor Jesús. Dice, Jesús, ¿están conmigo? Crecía en sabiduría, dice la Biblia, en estatura, así que crecía, y en gracia para con Dios y los hombres. Agradaba a los hombres el Hijo de Dios. Pero hay hermanos que se convierten en cristianos y no agradan a la gente. La gracia es esto, que usted a toda la gente le agrada para ganarlos para Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso dicen, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de la palabra. Porque cuando crecemos en la gracia y el conocimiento cambia mi manera de pensar. Por ejemplo, yo cuando no era cristiano, aprendí a ver los defectos de la gente. Pero cuando ya me convertí en cristiano, leí donde dice el Señor, no mires la paja en el ojo ajeno. Entonces aprendí a ver las cualidades de la gente. Cuando yo me casé, hace 56 años, aprendí ese principio. Me dijo el consejero matrimonial, que era un misionero, Samuel Calvado, porque yo conocí aquí cuando vine al hermano Michael Colton. Algunos lo recuerdan a él, ¿verdad? Fue uno de los primeros misioneros. Y entonces me dijo, hermano, y le dije, yo no quiero fracasar, como pasó con mis padres que se divorciaron. Yo quiero tener una sola esposa hasta que me muera. Pues el secreto está aquí, me dijo. No mire los defectos de su esposa. ¿Cuántos jóvenes hay solteros aquí? No hay jóvenes, no levantan la mano, ¿verdad? Que no se han casado. Hermanos, cuando uno es joven y mira a una muchacha, solo mira lo bonito de ella, no ve los defectos. Pero muchos, cuando ya se casan después de 2 o 3 años, empiezan a ver los defectos. Y ahí empiezan las diferencias. Me decía el hermano Ángel, usted tiene paciencia, me dice, con su esposo. No es paciencia, bueno, eso es un fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo no es cantar y brincar, ¿no? Dice, mas el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el amor, gozo, paz, paciencia? Bueno, cuando usted maneja y se le cruza una moto, usted tiene paciencia, no tiene accidentes. Igual es con la esposa, igual es con los hermanos de la iglesia. El fruto del Espíritu Santo. Uno de pastor tiene que tener paciencia. Uno cuando se casa por eso. Pero eso viene del conocimiento del fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ahora, ¿qué es el crecimiento para el pecador? En primer lugar, vean Juan 3:16. Ya lo saben. Porque de tal es el amor de Cristo. Para el incrédulo, para crecer, primero es el amor de Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, hermanos, el crecimiento para el pecador es el amor de Cristo. Porque Él, cuando usted muestra el amor de Dios, cuando muestra el amor de Dios, se convierte en un verbo. Yo fui esta semana, una hermana de la iglesia estaba enferma, mi hermano, pues es ahí donde está el templo, a una cuadra hay una farmacia. Ella es la directora de la escuela dominical, que estaba ahí en la entrada de nuestro templo. Pero permítame, hermana, y me fui a la farmacia y compré un suero.
porque dicen que la gente no se muere de diarrea, sino de deshidratación. Y entonces le dije a la señora de la farmacia, ¿cómo se llama usted?